Doctor, entonces para la fibrilación auricular que sea menos de 48 horas, ¿se va a dar anticoagulante solo si tiene, o sea, como un riesgo alto de isquemia o de otro factor asociado, ¿verdad? Para eso evaluamos el riesgo embolígeno. Y la mejor escala para evaluar el riesgo embolígeno en pacientes con fibrilación auricular es el CHAD-VASc. Y arriba de un solo punto o igual a un punto ya es indicación de anticoagulación formal, no de uso de aspirina, sino anticoagulación. Gracias, doctor. Sí, de nada. Entonces, bueno, continuamos con la charla de taquicardias. Y bueno, ya vimos las taquicardias ventriculares, sobre todo aquellas que se asocian a su gran mayoría a una miocardiopatía ya preexistente, a un corazón enfermo, pero pues también existen taquicardias en corazones sanos y de estas son las taquicardias de los tractos de salida y entonces vamos a tener electrocardiogramas de superficie con este tipo de hallazgos con trigeminismo ventricular, tetrageminismo ventricular, que como dijimos, trigeminismo es 2 latidos normales, una extrasístole. Tetrageminismo, 3 latidos normales, una extrasístole de origen ventricular. Por lo general, estas taquicardias ventriculares son benignas, son bien toleradas, no causan inestabilidad eléctrica, incluso aun cuando se ven así, ¿no? Son taquicardias, pues sí, de origen ventricular, pero como se generen en alguno de los fascículos, ya sea anterior o posterior de las ramas de las de His, son bien toleradas. ¿Por qué? Porque conducen a través de las vías normales de conducción. Entonces, son unas taquicardias benignas. Y los otros grandes grupos de taquicardias ventriculares que dijimos, que afortunadamente es en la minoría de los casos y se deben a origen o síndromes genéticos, pues está el síndrome de QT largo. Vean cómo este paciente, el QT prácticamente está casi en 600 milisegundos. Entonces, estos pacientes durante las noches degenera el ritmo en esta fibrilación ventricular, causando pues muertes súbitas, sobre todo en pacientes jóvenes, pediátricos o adultos jóvenes. El síndrome de Brugada es otro síndrome genético que tiene que ver con la alteración de los canales lentos de sodio, y entonces hay un incremento de la entrada de sodio una vez despolarizada la célula. En el segmento ST, donde debería ser isoeléctrico, vemos esta relevación del segmento ST porque está entrando sodio cuando no debería de entrar sodio, y se ve entonces como bloqueo de rama derecha por esta entrada de sodio, de canales de sodio, y que solamente es visible en B1 y B2 y prolonga el QRS. Estos pacientes que tienen este hallazgo tienen alto riesgo de muerte súbita cardíaca. La taquicardia ventricular polimórfica dependiente de catecolaminas, la vemos así. Es una taquicardia muy, muy distinta a las demás, muy irregular todos los complejos. Entonces, estos pacientes pues hacen también muerte súbita cardíaca y vamos a encontrarnos con este tipo de electrocardiogramas al momento del paro cardíaco. Aquí lo importante es saber el algoritmo de reanimación cardiopulmonar en pacientes en paro cardíaco, y eso lo vemos en el ACLS. Todo este tipo de taquiarritmias van a causar colapso cardiovascular, paro cardíaco de origen arrítmico, y por lo tanto se tratan como cualquier paciente en paro cardíaco con ritmo desfibrilado. Entonces,
El tratamiento de las canalopatías, todos estos pacientes que ya debutaron con algún evento de muerte súbita cardíaca abortada, pues a todos ellos hay que llevarlos a colocación de dispositivos que sí han demostrado disminución de muerte súbita cardíaca, como es el desfibrilador implantable automático. Se coloca este dispositivo como si fuera un marcapaso y se deja este electrodo con la bobina para vigilar al corazón. Cuando detecta que entró en una taquicardia de este tipo, lo que hace es darle una descarga inmediatamente y por lo tanto así termina la taquicardia rápidamente y pues previene la muerte súbita cardíaca. Entonces, vamos a ver ahora como tal los síndromes de preexcitación, que es otro tipo de taquicardias que tienen su origen en vías accesorias distintas al sistema de conducción. Por lo tanto, recordemos cómo debe ser un electrocardiograma normal, ¿no? Sobre todo el segmento PR, que nos habla del nodo AB. Cuando existe un síndrome de preexcitación, por lo general este segmento se pierde. ¿Por qué? Porque se saltan al nodo AB la gran mayoría de síndromes de preexcitación. De ahí su nombre, de que se preexcitan los ventrículos antes de que se tenga este paso de la actividad eléctrica por el nodo AB. Recordemos los intervalos PR, su duración normal. Y entonces, como definición, preexcitación es cuando a partir de un estímulo auricular existe activación ventricular antes de lo que cabría esperar si la conducción del impulso se despolarizara a través del sistema específico de conducción. Entonces, esa como tal es la definición de preexcitación. Se saltan, sobre todo, al nodo AB. Entonces, vemos aquí como una vía accesoria de aurícula-ventrículo, pues nos va a llevar a una taquicardia, sobre todo cuando se bloquea la vía accesoria y ocurre este mecanismo de macro reentrada. Existen diferentes tipos de vías accesorias. Las vías aurículo-ventriculares, que va directamente de aurículas a ventrículos, y es las tipo Ken o de Wall-Parkinson-White, las que son las causantes del síndrome de preexcitación de Wall-Parkinson-White. Hay otras vías nodoventriculares o aurículo-ventriculares lentas, que son las vías de Magen y por lo general son derechas. Y estas van a comunicar también la aurícula derecha con la rama derecha del haz de His y por lo general tienen una conducción muy lenta. Por lo tanto, el QRS en un electrocardiograma de superficie se ve muy normal. Incluso puede haber como si fuera un bloqueo AB de primer grado. Existen las vías fascículo-ventriculares y estas conectan el haz de His o una de las ramas del haz de His con los ventrículos. Entonces tenemos estas vías, ¿no? Que del haz de His conectan hacia los ventrículos. Y las vías aurículo-hisianas o síndrome de Longan-Levine, donde conectan las aurículas con el haz de His y por lo tanto solamente se saltan al nodo AB y no despolarizan los ventrículos, sino que más bien polarizan las vías de conducción normales y por lo tanto no hay onda delta. Entonces, las únicas que dejan onda delta en el electrocardiograma de superficie son el Wall-Parkinson-White porque despolariza directamente al músculo ventricular antes de que lo haría el sistema de conducción normal del sistema de conducción. Entonces vean aquí un Wall-Parkinson-White clásico con una vía rápida, despolariza prácticamente medio ventrículo antes de que lo hagan las vías de conducción normales y por lo tanto se ve una onda delta muy grande. Y aquí prácticamente no hay segmento PR. Vemos una aurículo-hisiana o Longan-Levine, donde
se saltan al nodo AB y por lo tanto se sigue con la conducción normal a los ventrículos y entonces lo único que no existe es el segmento PR, pero no hay onda delta. ¿Por qué? Porque no despolarizó al ventrículo a través de otras vías, sino que se llevó a través de la vía de conducción normal. Y entonces nada más hay PR corto sin onda delta. ¿Sí entienden esa diferencia del Long-Gannon-Levine y el Wall-Parkinson-White? Sí, doctor. Una tiene onda delta y la otra no la tiene, pero Y en ambas. los dos hay PR corto. ¿Y qué pasa cuando se bloquea por algún motivo la vía accesoria rápida? Pues la conducción se lleva normal y desaparece la onda delta. Entonces hay pacientes que intermitentemente activan las vías accesorias y de repente tienen onda delta y de repente podemos encontrar electrocardiogramas completamente normales. Y eso no nos descarta que tengan un síndrome de Wall-Parkinson-White. Entonces, desde el punto de vista funcional, las vías accesorias comunes no presentan características de conducción lenta, conducen la ley del todo o nada, o conducen o no conducen. Algunas pueden presentar conducción bidireccional, ya sea hacia arriba, retrógradas o anterógradas. Los tiempos de conducción de la vía accesoria suelen ser cortos y los periodos refractarios son variables. Las vías de conducción exclusivamente retrógradas tienen tiempos de conducción largos y características de conducción lenta. Estas por lo general son tipos de las fibras de Maheim. Y las conducciones atriofasciculares derechas tienen conducción lenta exclusivamente anterógradas, que sustentan tan solo taquicardias preexcitadas. Su incidencia, la verdad, es muy escasa en la población general y también causan una incidencia de arritmias entre el 2 y el 80% de las veces. La prevalencia del Wall-Parkinson-White es de 1 a 3 por cada 1000 pacientes año. La presentación más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. O sea, son taquicardias de inicio y fin súbitos, muy sintomáticas, pero afortunadamente con muy bajo riesgo de muerte súbita, excepto a la que se asocia el Wall-Parkinson-White con fibrilación auricular, como ya lo veíamos por el alto riesgo de degeneración a fibrilación ventricular. Y la patología o cardiopatía que más se asocia a Wall-Parkinson-White es la anomalía de Epstein. Es una cardiopatía congénita que tiene una alteración de la válvula tricúspide y esta se asocia hasta un 25% con Wall-Parkinson-White. La muerte súbita en la preexcitación, la verdad es que es muy bajo la incidencia de muerte súbita por sí sola por la preexcitación, pero si a esto se le suma una fibrilación auricular, pues el riesgo se incrementa. Los factores de buen pronóstico es que sea una preexcitación intermitente, o sea que un día vemos el electrocardiograma con onda delta y al siguiente día le tomamos otro electrocardiograma y ya no tiene onda delta. Entonces esa es una preexcitación intermitente. Cuando desaparece la onda delta con el ejercicio, también es un buen factor o de buen pronóstico, y que el intervalo R preexcitado sea de más de 300 milisegundos durante la fibrilación auricular. Pero en general, el hecho de tener fibrilación auricular con preexcitaciones es de alto riesgo y hay que mandarlo urgente con un electrofisiólogo. Y esto ya nomás se hace en estudios electrofisiológicos, por lo tanto, pues no lo vamos a tocar aquí, ¿no? Las pruebas que se hacen en estudios electrofisiológicos. Entonces, la gran mayoría de las preexcitaciones se deben a vías accesorias, como ya lo comentábamos, y pueden conducir de forma ortodrómica. ¿Qué quiere decir ortodrómica? Cuando utilizan la vía anterógrada hacia los ventrículos por las vías de conducción normales y regresan por las vías accesorias, o retrógradas o antidrómicas, cuando por el contrario
utilizan la vía accesoria para bajar hacia los ventrículos y las vías de conducción normales para subir. Entonces se genera un circuito de macro reentrada con las vías accesorias. La localización de las vías accesorias dependerá de la morfología de la onda delta, pero pues esto ya también es para diagnóstico ya muy especializado, ya de nivel de electrofisiólogos, cardiólogos, que pues por ahorita no nos vamos a meter en esto en el curso, pero pues para que tengan una idea de que en base a hacia dónde es positiva la onda delta en determinadas derivaciones, pues nosotros podemos determinar más o menos en dónde se va a encontrar esa vía accesoria. Ahí tenemos varios algoritmos, pero como les digo, ahorita esto ya no es de pregrado, esto ya es de alta especialidad. Entonces, el análisis del electrocardiograma, sobre todo en vías accesorias con Wolff-Parkinson-White, nosotros lo que tenemos que pensar o deducir siempre es que entre más grande la onda delta, quiere decir que tiene una vía accesoria muy rápida y por lo tanto despolariza más ventrículo antes de que lo haga la vía de conducción normal. Entonces, cuando tenemos ondas deltas muy pequeñas, quiere decir que la vía accesoria es más lenta. Cuando tenemos ondas deltas muy grandes, que casi cubren toda la totalidad de la onda R, tenemos vías de conducción muy rápidas y por lo tanto se despolariza más ventrículo a través de la vía accesoria. Aquí hay una diferencia de un electrocardiograma normal, de un Wolff-Parkinson-White y un Long-Gannon-Levine, que es una vía aurículo-gisiana, donde nomás se salta el nodo AB y llega el impulso directo a las de His y por lo tanto se ve una onda P normal e inmediatamente después el QRS. En el Wolff-Parkinson-White, como hay una vía accesoria, se salta el nodo AB, pero la despolarización del músculo ventricular empieza en ese momento por la vía accesoria y por lo tanto se inscribe la onda delta. Y al mismo tiempo se está llevando a cabo la despolarización de las de His del nodo AB por la vía normal de conducción. ¿Ok? Entre mayor veamos ondas deltas más grandes, como en este caso de la D, tenemos una vía accesoria mucho más rápida. Aquí también vemos diferentes grados de conducción por la vía accesoria. Cuando es lenta, una onda delta muy pequeña. Cuando es una vía intermedia, vemos una onda delta mayor. Cuando es una vía accesoria muy rápida, pues prácticamente todo el ventrículo se despolariza por la vía accesoria y por lo tanto vemos ondas deltas muy grandes. Entonces estos son ya ejemplos de electrocardiograma de cómo vemos la onda delta en un electrocardiograma de superficie y dependiendo en qué derivaciones, vemos cómo se ve diferente la onda delta en B2, en B3, en B4, B5 y B6. Incluso negativa en ABF, en D3. Y así es como se vería en un electrocardiograma de superficie en las diferentes derivaciones la misma despolarización por la vía accesoria. Otro ejemplo, pero esta es una vía accesoria mucho más rápida, por eso vemos ondas delta muy grandes que prácticamente despolarizan todo el ventrículo por la vía accesoria, ¿no? Otros ejemplos de vías accesorias. En el Long-Gannon-Levine, recordemos que es las vías aurículo-gisianas y vemos que nada más se saltan al nodo AB y por lo tanto llega la onda P y inmediatamente se despolariza los ventrículos a través de las vías normales de conducción después de las de His. Lo único que se anula es prácticamente el tiempo del nodo AB y por lo tanto no existe segmento PR. Y el intervalo PR se acorta a menos de 120 milisegundos por ese motivo, porque se saltan al nodo AB. Este es un ejemplo de fibras Maheim, de tipo Maheim, que son lentas
y veamos cómo parecería un electrocardiograma normal, pero incluso puede haber un bloqueo AB de primer grado porque el PR es mayor a 200 milisegundos y es porque la conducción se hace a través de las vías lentas de tipo Mahain. Estos son ya electros con una preexcitación, síndrome de preexcitación, un Wall-Parkinson-White, pero en presencia de fibrilación auricular. De entrada parecería más bien una taquicardia polimórfica, pero a diferencia de las taquicardias ventriculares, es muy irregular. Entonces, cuando ustedes vean esto, este es un paciente con alto riesgo de muerte súbita porque tiene Wall-Parkinson-White y fibrilación auricular. Este es un electrocardiograma de muy alto riesgo de muerte súbita. Y estos hay que enviarlos inmediatamente con el experto. Vemos aquí otro paciente de las mismas características, un Wall-Parkinson-White que desarrolla fibrilación auricular. Y vean cómo todos los complejos son anchos, preexcitados y aparte irregulares por la fibrilación auricular. Entonces, recordemos los mecanismos de reentrada, como el Wall-Parkinson-White, si se bloquea la vía accesoria anterógrada, pasa el impulso primero por el haz de His normal y luego esta vía accesoria que conduce en forma bidireccional, conduce el impulso y genera un circuito de macro reentrada, pero de conducción ortodrómica, porque baja a través de las fibras normales y sube a través de la vía accesoria. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta todos estos mecanismos a la hora de cómo vamos a evaluar o cómo estamos evaluando esas taquiarritmias y pensar en la génesis y en la formación y en la continuación de las mismas. Y otra cosa importante, que para el tratamiento de las taquicardias siempre hay que irnos a los algoritmos del ACLS para pacientes con ritmos desfibrilables, que es la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y para el resto de taquicardias, el algoritmo de taquicardia con pulso. Entonces, si nosotros aprendemos estos algoritmos, podemos tratar de forma adecuada e inicial a estos pacientes. Una vez ya estabilizados, siempre hay que mandarlos con el experto para su posterior evaluación y sobre todo el pronóstico y evitarles mayores riesgos de muerte a estos pacientes. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí.